Bienvenidos al culto de oración. Es una alegría que estemos juntos. Hacemos un alto en la semana para poder compartir de pronto cómo está la semana, cómo estamos transitando la semana. Hacemos un alto para cantar, para orar, para compartir los pedidos y agradecimientos y encomendar nuestras vidas en las manos de Dios de lo que queda de la semana. Vamos a orar, así como estamos. Inclinamos el rostro y vamos a orar. Querido Padre que estás en el cielo, queremos darte gracias esta noche por tu cuidado y tu protección que tienes sobre nuestras vidas. Queremos darte gracias, Padre, porque podemos hacer un alto en la semana para poder comunicarnos contigo, Señor. Y queremos, Señor, rogarte que esta noche tú puedas atender en tu misericordia a nuestros pedidos y agradecimientos. Te rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Y gracias a todos por compartir sus agradecimientos, sus pedidos. Y entonces el tiempo que resta, Dali, te lo dejamos en tus manos. Fidelidad. Ok, gracias. Vamos a hablar acerca de la fidelidad de Dios en medio de nuestra infidelidad como seres humanos. Gracias a Dios por la vida y por esta oportunidad de poder recordar esto, ¿no? Porque a veces se nos olvida que Dios es inmensamente fiel con cada uno de nosotros. Es probable que muchos hayamos experimentado la infidelidad de alguien en alguna etapa de nuestra vida. Cuando escuchamos infidelidad, enseguida pensamos en un matrimonio o noviazgo. Pero no pasa por nuestra mente la infidelidad que tenemos para con Dios. La infidelidad suele presentarse de manera muy grotesca y dura entre los seres humanos. Por el contrario, la infidelidad a Dios suele ser siempre callada. Quizás no lo percibimos, pero es necesario que estemos alertas con eso para nuestra vida. Busqué en el diccionario el significado de fidelidad y dice: exactitud en cumplir con sus compromisos. Y como decía, ¿no? Obligación recíproca de los cónyuges de no cometer adulterio. Exactitud en cumplir con sus compromisos. Y fiel, ¿no? El que cumple sus compromisos, fiel a sus promesas, constante y perseverante, ¿no? Por eso había titulado Fidelidad, ¿no? La fidelidad de Dios en medio de mi infidelidad. Solo con el significado del diccionario podemos darnos cuenta que la fidelidad y lealtad son virtudes de Dios, ya que en el ser humano está en continua decadencia, sobre todo hoy. Entre las noticias, con tristeza podemos ver o leer cuántas personas sufren esta traición, ¿no es cierto? De gente que ha depositado confianza en ellas y en muchos casos se da por fama, por poder, por lucro. Las historias de deslealtad dejan profundas heridas en los afectados. Y ciertamente cualquiera de nosotros es capaz de caer en eso, porque somos barro y no tenemos que olvidar. Por eso que cuando encontramos una persona fiel, vale la pena que nos esforcemos por mantener esa amistad, por valorar la fidelidad de aquellos que nos rodean y a quienes podemos también darles fidelidad. Espero que tengamos la Biblia en mano
y si no, lo anotamos, ya que la palabra de Dios es rica en referirse a la fidelidad, por supuesto, a la fidelidad de Dios. Solamente voy a mencionar algunos textos de la Biblia. Proverbios 28:20. Ahí leemos: el hombre fiel abundará en bendiciones. La Nueva Versión Internacional dice: el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Qué promesa fabulosa, ¿no? Sobre todo cuando nos gusta recibir bendiciones. Y acá dice: el hombre fiel recibirá muchas bendiciones. Otro texto está en Deuteronomio 7:9. Y ahí dice: reconoce, por tanto, que el Señor tu Dios es el Dios verdadero, el Dios fiel, que cumple su pacto generación tras generación y muestra su fiel amor a quienes lo aman y obedecen sus mandamientos. Conoce, pues, que Jehová, tu Dios, es Dios fiel. En Números 23:19 también leemos: Dios no es un simple mortal para mentir y cambiar de parecer. ¿Acaso no cumple lo que promete ni lleva a cabo lo que dice? Es decir, que más allá de cualquier circunstancia, Dios siempre es fiel con nosotros. Y el Salmo 36:5. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos, y tu fidelidad alcanza las nubes. Es decir, que la fidelidad de Dios es inmensa. No nos descuidará nunca. La perfección de la fidelidad de Dios muchas veces no cabe o es incomprensible para nuestra mente finita. Sería estupendo que siempre se nos estimase fieles y constantes y, en consecuencia, abundáramos en bendiciones. Pero, desafortunadamente, cuando nos golpea la adversidad o surgen conflictos o no se cumplen nuestras expectativas, ¿qué hacemos? Nos tornamos infieles a Dios. Ya el rey Salomón en su tiempo observó esto, y en Proverbios 2:6, él dice: muchos hombres proclaman su bondad, pero un hombre fiel, ¿quién lo hallará? Pareciera que estuviera en nuestro tiempo, ¿no? Con todo lo que estamos viendo. Otra versión dice, ¿no? Muchos hombres proclaman su propia lealtad, pero un hombre digno de confianza, ¿quién lo hallará? Recuerdo tristemente algo que pasó en nuestra iglesia, ¿no? Era una persona que continuamente estaba en el templo, venía al templo. Cuando se le ofrecían los estudios bíblicos, él decía no, hasta que pasaron un montón de años y finalmente él aceptó. Estudió la Biblia y un día decidió bautizarse. Entregó su vida a Cristo, se bautizó y prácticamente, ¿no?, esa semana empezaron muchas pruebas en su vida. Fue algo así inmediato. Recuerdo que el hijo sufrió un accidente, después la hija le dijo que iba a abandonar sus estudios porque había quedado embarazada, y ahí nomás se entera de la infidelidad de su esposa. Imagínense, ¿no? Todo esto lo llevó a irse
de la iglesia y a irse lejos de Dios. Nunca más lo vimos. Yo por lo menos nunca más lo he visto ni en la calle. No sé qué habrá sido, ¿no? Sé que la persona que le dio los estudios lo visitó, le habló, pero no quiso, ¿no? No quiso más volver a Dios ni a la iglesia. Y eso es lo que pasa con nosotros, ¿no? Nuestra fidelidad muchas veces va a ser probada, y es ahora el tiempo que tenemos que prepararnos para que en tales circunstancias podamos recordar las promesas, la fidelidad de Dios para nuestras vidas. Que no nos ocurra, ¿no? Como pasó en el tiempo de Moisés. Moisés se fue a recibir las tablas de los mandamientos y el pueblo enseguida olvidó y empezó a hacer el becerro de oro. Así es la fidelidad, entre comillas, ¿no?, del hombre. La fidelidad a Dios no puede estar sometida a circunstancias. La lealtad a Dios debe ser incondicional y, por supuesto, debe ser blindada. No renunciemos a ser fieles a Dios por el hecho de estar pasando por etapas negativas. Imploremos a Dios para que nos dé discernimiento, pero ante todo pidamos para que nuestra fe y fidelidad no fallen nunca. Aunque muchas situaciones sean inexplicables e incluso nos hagan sufrir. Dios es fiel a su palabra, lo que ha dicho lo cumplirá. Estamos esperando su pronto actuar conforme a lo que ha dicho. A lo largo de la historia de la Iglesia, Él ha cumplido su palabra. Ha sido fiel con Moisés, fiel con Daniel, fiel con Elías, fiel con Pedro, con Pablo. Y hace poquito, ¿no es cierto?, hemos visto cómo Dios fue fiel con José, incluso. Y José, fiel a Dios. En Patriarcas y Profetas nos habla de la vida de José y su compromiso de fidelidad con Dios. Y ahí dice: no obstante, José conservó su sencillez y fidelidad a Dios. Las escenas y la seducción del vicio lo rodeaban por todas partes, pero él permaneció como quien no veía ni oía. No permitió que sus pensamientos se detuvieran en asuntos prohibidos. El deseo de ganarse el favor de los egipcios no pudo inducirlo a ocultar sus principios. Si hubiera tratado de hacer esto, habría sido vencido por la tentación, pero no se avergonzó de la religión de sus padres y no hizo ningún esfuerzo por esconder el hecho de que adoraba a Jehová. Podemos ver que José tenía bien definido a quién estaba dirigida su fidelidad. Sabía que Dios estaba en primer lugar. Dios estaba primero que Potifar. Tenía bien claro también que podía engañar a su amo, pero no pasaría inadvertido ante Dios. Ser leal era la meta de su vida. Poder cumplir con Dios era motivo de alegría para él. Independientemente de las consecuencias, su gran propósito era ser fiel a Dios. Complacer a los hombres no estaba en su lista de prioridades. Su gran preocupación era: ¿cómo pues haría yo este gran mal y pecaría contra Dios?
quien es fiel y leal a Dios, automáticamente será fiel y leal a los hombres. Pero, dice, quien dice ser fiel en primer lugar al hombre, no necesariamente terminará siendo fiel a Dios. No olvidemos que toda fidelidad a Dios siempre es recompensada. Salmos 34, 19 dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas los librará el Señor. Lo ha expresado incluso en el Salmo 23, ¿no? Dios nos ha dicho que tendremos una vida de dificultades. Su promesa es estar en medio de ellas con nosotros. Por mucho que tengamos que sufrir, el Señor siempre levantará su mano para recompensar todo acto fiel. Y yo sé que es así, ¿no? Hace 20 años, van a ser en septiembre, que cuando Dios me permitió el querer y el hacer por su buena voluntad, en plena crisis del 2001, decidí poner mi vida en las manos de Dios, ¿no? El país en plena crisis, tuve que abandonar el trabajo y Dios realmente fue fiel. Sé lo que es no tener un peso en el monedero y pasaron 4 meses, ¿no? Sin trabajo, con mi hijo, y realmente Dios fue fiel. Fue fiel a sus promesas, ¿no? Cuando dijo, no hay justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Ese texto de Dios honra a quienes lo honran, para mí quedó muy, muy grabado, ¿no? Y realmente sé que Dios recompensa la fidelidad de sus hijos. Fueron 4 meses en los que tuve que dejar el departamento que alquilaba, el trabajo en el que había estado ya por 11 años, y realmente, ¿no? Tremenda confianza en Dios para hacer todo eso, y le agradezco enormemente. Y Él, ¿no? Él permitió que tuviéramos alimento, que tuviéramos una casa, que si bien es cierto al principio nos dijeron, ¿no?, de cuidarla por 1 mes, y al final tuvimos que cuidarla por 6 meses. Realmente contar cada detalle de todo lo que pasó, a mí hasta me emociona, ¿no? Pero les puedo asegurar que Dios realmente es fiel con sus hijos fieles. Y como dije al principio, ¿no? Roguemos para que nuestra fe y nuestra fidelidad no fallen. Ya lo mío pasó hace 20 años, ¿no? Esa linda experiencia. Y vamos a seguir teniendo otras situaciones en las que también va a estar en juego nuestra fidelidad con Dios. Y creo que tenemos que siempre preguntarnos, como José, ¿a quién va dirigida nuestra fidelidad? Cuando tenemos que tomar una decisión, ¿a quién estamos dispuestos a complacer? Si ponemos a Dios en primer plano o no. Como dice acá, ¿no? Quien es fiel y leal a Dios, automáticamente será fiel y leal a los hombres. Pero quien decide ser fiel en primer lugar al hombre, no necesariamente terminará siendo fiel a Dios.
Yo sé que tenemos muchas limitaciones, vamos a pasar por muchas limitaciones, vamos a tener que soportar humillaciones, pero Dios nos librará, exaltará y recompensará. Lo hizo con José. Dios premió el corazón fiel de José. José tuvo que abandonar lo que para él era importante, pero fue premiado por Dios. Por causa de su fidelidad, el nombre de José fue exaltado, no como esclavo, sino como gobernador de Egipto. Y así como fue fiel en el pasado, hoy Dios también es fiel y paciente con nosotros. En 2 de Pedro 3:9, un texto bastante conocido, ahí dice: el Señor no tarda en cumplir su promesa, según entienden algunos la tardanza. Más bien, Él tiene paciencia con ustedes, porque no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y para terminar, voy a agregar un texto más de la Biblia que nos habla de la fidelidad de Dios. Otro texto muy conocido, 1 de Juan 1:9, donde dice: si confesamos nuestros pecados, Él, Dios, es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad, ¿no? Dios es fiel y justo. La historia de John Newton, ustedes dirán, ¿no? Van a ver ahora quién es John Newton. Nos cuenta que durante la mayor parte de su vida, y vivió 82 años, no fue una buena persona. Pero Dios nunca se dio por vencido con él. Y John terminó escribiendo uno de los himnos más famosos que podemos conocer dentro del mundo cristiano. Cuando era joven, John se fue a trabajar en un barco. Era un grosero, ¿no? Como diríamos hoy, tenía la boca muy sucia. Era bebedor, borracho, desertor, irresponsable. No asumía sus responsabilidades en su trabajo y así y todo piloteó un barco de esclavos. Pero Dios seguía trabajando en su corazón. Ahí vemos la fidelidad de Dios, esperando que John lo aceptara. Y con el tiempo John lo aceptó. Aquel grosero, ebrio, desertor, irresponsable y negrero, ¿no? Se convirtió en un ministro y compositor de himnos. Predicó a miles de personas y escribió aquel famoso himno Amazing Grace, o Sublime Gracia, como lo conocemos. Dios siempre nos ama a pesar de lo que hagamos o digamos. Dios quiere lo mejor para nosotros y nos perdonará si se lo pedimos. Él puede utilizar nuestras experiencias para ayudar a otros también. Por eso el texto dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él prometió y lo que dijo será una realidad. Dios ha prometido sus bendiciones sobre sus hijos. Solamente tenemos que vivir como es digno de los hijos de Dios, obedeciendo y siendo fieles a pesar de cualquier circunstancia. Uno de los pensamientos de John Newton me encantó,
¿no? Y lo comparto con ustedes. Él dice, o dijo, ¿no? Aunque mi memoria se está desvaneciendo, hay aún dos cosas que recuerdo claramente. Yo soy un gran pecador y Cristo es un gran Salvador. Eso es lo que Sublime Gracia, el himno que él compuso, transmite. El perdón y la redención es posible, a pesar de los pecados que el ser humano puede cometer. Felizmente, aunque todos a veces pequemos de infidelidad o inconstancia, siempre tenemos a Dios. El salmista lo expresa así: el Señor es bueno y su gran amor es eterno. Su fidelidad permanece para siempre. Su fidelidad por todas las generaciones. Eso está en el Salmo 105. Dios es fiel. ¿Cómo dudarlo? No tenemos que dudarlo. Dios es fiel, incondicionalmente fiel. Así que no olvidemos, ¿no? Si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Que así sea. Amén. 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 Bueno, muchas gracias, Dali, por tu mensaje. Y vamos a entonces concluir esta meditación, este culto. Oremos. Te damos gracias, buen Dios, porque tu misericordia y fidelidad es grande para nosotros. Te pedimos perdón porque muchas veces olvidamos quiénes somos, de dónde nos has llamado, y también olvidamos que separados de ti no podemos hacer nada. Ayúdanos a volver a la cruz. Ayúdanos a estar siempre en comunión contigo. Y también, Señor, te agradecemos por la vida que nos concedes. Te agradecemos por todas las cosas que en tu gran misericordia nos das, muchas veces sin merecerlo. Ayúdanos a obedecer plenamente tus preceptos, porque tú has prometido, Señor, que haciéndolo viviremos. Ayúdanos también para que al recibir el sábado podamos hacerlo con alegría y no tanto así esperar la despedida del mismo. Ayúdanos, Señor, a realmente gozarnos de todas las cosas que ya nos has presentado en tu palabra. Te pedimos que nos acompañes y nos perdones, que puedas estar con los enfermos y en la necesidad que tengamos. Gracias por la protección que nos das día a día. Pedimos todo sin merecerlo, pero lo hacemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.